Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En el momento en que nos estén escuchando, bienvenidos a este programa Te lo habías preguntado. Ese es el segundo capítulo. Y en esta ocasión hablaremos de cómo quieres envejecer. Se habían preguntado cómo quieren envejecer y para este programa nos acompaña Gallardo. Hola, buenas noches. Nos acompaña Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y nos acompaña Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches. Y pues bueno, como ya se volverá una costumbre, ustedes se habían preguntado cómo es la manera adecuada de envejecer o qué hacemos o qué no hacemos para envejecer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién gusta empezar? Yo creo que empezaría hablando de lo obvio, ¿no? Del factor económico y del factor social y salud. Es decir, las poblaciones en todo el mundo están dilatando, tratando de extender la juventud, es decir, tratar de dilatar el envejecimiento y partiendo de eso, el abanico de opciones de la vejez se abre a nuevas posibilidades. Y yo creo que está cambiando conforme a lo que sucedía en otros tiempos, ¿no? Entonces, es importante porque estamos precisamente en ese cambio. La pregunta me parece pertinente precisamente por ello, ¿no? No sé, creo que habría que empezar a pensar en opciones sobre cómo queremos envejecer. Ahora habría que pensar qué opciones hay, ¿no? O sea, qué hay en el menú para ver qué se me antoja y qué puedo hacer con eso que tienen ahí, qué me ofrece la vida. Pero yo creo que el pensamiento justamente de cómo envejecer o cómo queremos envejecer, creo que tiene mucho que ver con esta idea de incluso de a largo plazo, ¿no? A veces no pensamos tanto en a largo plazo y justamente por eso como que no nos ocupamos tanto, pienso, de nuestra vejez, sobre todo en una edad adulta o adultos jóvenes o bueno, ni siquiera hablando de adolescentes, ¿no? O jóvenes que están entrando apenas a la juventud, ¿no? Creo que a lo mejor se puede pensar un poco más en la adultez o en la madurez, ya a lo mejor lo pueden pensar más, ¿no? O sea, lo podemos pensar más, pero realmente bueno, lo podemos pensar, pero ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué estamos haciendo para llegar a esta vejez, a una vejez digna, ¿no? Incluso lo comentábamos así, a una vejez digna. ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para eso, no? Porque las enfermedades, por ejemplo, la diabetes, que es algo que nos aqueja mucho, pues llegar a la vejez con este tipo de enfermedades, ¿cómo vamos a llegar, no? Es, bueno, hablando como de un sector de salud, ¿no? Pero hay como decías, hay varios, ¿no? Económico, físico, por supuesto, mental, ¿no? Social. Entonces hay como muchos factores que influyen para la vejez, ¿no? Sí, es que realmente yo creo que pues normalmente vivimos mucho en el tiempo presente, ¿verdad? Sí. Nunca proyectamos a futuro, nunca nos hacemos preguntas, este tipo de cuestionamientos, porque nuestra vida se va siempre en el aquí y en el ahora, ¿no? Y realmente cuando te pones a platicar con ciertas personas, pues te das cuenta de ello, ¿no? Que los hábitos hacia el sedentarismo están a lo que da, ¿verdad? O sea, las personas no tienen esos buenos hábitos de ejercitarse, hay tal vez una escasa información entre la alimentación adecuada que se debe de llevar desde edades jóvenes, ¿no? Sí. Y entonces aquí el problema es que cuando transitan los años, pues eso, que a los 30, ¿no? Que la rodilla, que empiezan con el dolor de la espalda, ¿no? Creo que aquí nos familiarizamos algunos de los presentes, pero ¿qué estamos haciendo en este momento de la vida para revertir estas quejas constantes que platicamos aquí entre charla de amigos, pero que en realidad sí empiezan a mermar la calidad de nuestras vidas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y creo que tocaste un punto como muy importante que es también la nutrición, ¿no? Tiene que ver todo. Tiene que ver todo porque justamente como dices, a lo mejor incluso ya lo queremos solucionar o ya lo queremos arreglar ya cuando estamos muy cerquita, ¿no? Ya cuando estamos ya de verdad casi llegando a la vejez. O cuando se presenta algún problema, esa es la Exactamente, otra, ¿no? También cuando se presenta algún problema. Y creo que el tema de la prevención
es un tema que culturalmente pues no es tan... Lo tenemos como mexicanos. No lo tenemos como mexicanos, ¿no? Suena como un poco a cliché, pero sí es cierto, ¿no? O sea, sí, la verdad es que no tenemos esta cultura y creo que eso es un problema, porque justo como decías, el vivir todo el tiempo en el aquí y en el ahora y en el pensar que eternamente tendremos la edad que tenemos y no vernos como personas ya viejas o de la tercera edad, y cómo queremos llegar allá, o sea, qué calidad de vida queremos tener allá. Como no lo pensamos ahora, no nos ocupamos ahora, cuando nos alcanza, pues pareciera que ya es demasiado tarde, ¿no? Yo creo que aquí es importante diferenciar sobre dos procesos distintos: el envejecimiento y la vejez. El envejecimiento es el proceso en el que va uno mermando, Sí. y vamos mostrando las características físicas que son acorde a nuestra edad. En cierto momento la arruguita y la barriguita y el cabello cano, ciertas cosas van siendo signos propios de la edad, y no se puede revertir. Tratamos a veces de disimularlo, pero pues no se puede, ¿no? En cambio, la vejez es un estadio de la vida, es el último estadio, es el previo a la muerte. Entonces, creo que también era importante hacer la separación, porque la prevención, no puedes prevenir la vejez, puedes Sí, prevenir algunos síntomas del envejecimiento, lo que mencionábamos, ¿no? La rodilla así como que achacosa y tronadora, y algunas otras cosas que, por ejemplo, Sí. prevenir la diabetes y estas enfermedades, algunas muy morbosas que pueden presentarse en esta etapa de la vida. En cambio, la vejez, pues no, pues todos vamos a llegar a la vejez y todos vamos a morir en algún punto. Claro. Entonces, creo que era importante hacer esa distinción para no confundir, sobre todo, conceptos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, lo que tenemos también que hacer conciencia es que existe una edad biológica y una edad metabólica, ¿no? La edad cronológica, perdón, es la edad que tienes en este momento. El número. El número. ¿no? Hay mujeres de 60 años, cronológicamente, que en su interior, fisiológicamente, metabólicamente, reflejan menos edad, 40, 50 años. Y esos son datos que son cuantificables. Claro. Y mujeres más jóvenes, de 30, 40 años, cronológicamente, que en su interior, ¿no? Fisiológicamente, aparentan más edad. Entonces, nosotros tenemos que hacer un proyecto de vida para, pues, estar de manera preferente en el otro lado de la balanza, ¿no? Que es reflejar interiormente una menor edad, ¿no? Y eso se ve, o sea, se palpa, se ve desde el tono de tu piel, de la vitalidad, se ve desde las actividades que estás, la masa muscular. Claro. Hay un proceso fisiológico que se llama rhabdomiólisis, que es la degeneración muscular. Es la atrofia, es el que los tejidos musculares los van reemplazando tejidos grasos, y es esa persona que pues ya tiene una dificultad a levantarse de su silla, ¿no? De hecho, si nosotros tenemos en casa un adulto mayor, ¿sí? Una prueba sencilla para denotar si está con un proceso de envejecimiento marcado sería el pedirle que se incorpore y se siente 5 veces. Si la persona se sienta y se para de manera relajada, fácil, 5 veces, eso denota vitalidad. Si eso es un problema, ya nos está hablando de un síndrome de fragilidad, un síndrome que está conllevando vejez más otros problemas de salud, ¿no? Que pueden mermar la calidad de vida. Que es justo lo que decías, ¿no? Que es muy diferente como esta edad cronológica en la que tenemos que llegar, bueno, o no sé si tengamos que llegar todos, pero quienes llegaron o quienes pretendemos llegar allá, es muy distinto a esta edad a cómo llegar allá, ¿no? Claro. O sea, esto que decías de esta persona de, ponte unos 70 años, no sé, a 80 tal vez más, o menos entre estas edades, que como dices, tenga esta facilidad de poder levantarse y sentarse, que no lo pueda hacer a alguien que sí lo pueda hacer. Eso es una gran diferencia, porque entonces estaremos hablando de efectivamente qué hizo para poder llegar allá con esa vitalidad o con esa facilidad de poder hacer lo que necesita hacer. Y eso es algo que yo también he pensado mucho. Yo digo, la verdad es que yo sí quisiera llegar a esa edad en la que pues mínimamente sí me pueda valer por mí misma, ¿no? O sea, que Pero no Jessy, necesite tú estás de en nada. acción, tú te vas al gimnasio, tú te vas a correr, o sea,
Tu vida transita en movimiento. En movimiento, sí. Y lo que tendríamos que saber también es que el hecho de, bueno, normalmente la población piensa que llegas a envejecer y te dejas de mover. Y en realidad te dejas de mover y envejeces. Y esa frase nos tendría que causar un montón de que ruido. está bien padre esa, ¿no? Te dejas de mover Te dejas y de envejeces. mover y envejeces, ¿no? El sedentarismo entonces sería el gran enemigo. Así es. El sedentarismo. Pues todo este rollo, ¿no? Desde la revolución industrial agropecuaria, inician estos procesos de industrializar todo y permanecer más tiempo sentados. Pero eso es lo grave. La mayoría del tiempo las personas se encuentran sentadas. Entonces, cuando asisten con su médico, con su fisioterapeuta por un dolor de espalda y el médico, el fisioterapeuta analiza la movilidad, están todos rígidos, están acortados, están faltos de movilidad. Y entonces, pues la pregunta es, ¿por qué te duele la espalda? Porque no te mueves, porque tu cuerpo está diseñado para moverse. Nuestros antepasados de hace 30,000 años, los seres paleolíticos, se movían todo el tiempo, un promedio de 20 a 25 kilómetros diarios. Bien. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Obviamente estamos muy alejados de esa realidad. Definitivamente no. Oye, es que... ¿sabes qué me recuerda ahorita lo que comenta Enrique? Veía yo en un corto en redes sociales de Oscar Burgos, ¿no? Este comediante, creo, de Monterrey. Así es. Sí es. Que él le preguntaba, que a él le preguntaban que cómo es que empieza a hacer ejercicio. Y él, que ha tenido problemas con las adicciones, decía que cuando le dijeron que si quería tener 80 años y limpiarse el mismo el trasero, que tenía que hacer ejercicio, porque si no alguien más se lo iba a limpiar. Y fíjate que a mí esa frase me hizo mucho ruido, ¿no? Y dije, caray, o sea, justo revisé esta cuestión, porque yo finalmente hasta los 20, 22 años hice mucho ejercicio, ¿no? Mucho. Pero ya después de ahí, ahora ya casado y todo el tema, ya es como una vida totalmente sedentaria. Y pasa esto como de claro, te duele todo. Y a veces tú dices, no voy a jugar. Hay unos cuates que se reúnen todas las noches a jugar fútbol, pero pues se chutan 1 a 2 horas, porque todos ellos tienen 20, 18, ¿no? Entonces tienen toda la energía. Y yo dije, no voy porque si ya me duele me voy a lastimar más. Pero fíjate, ahorita escuchando a Enrique, pues no es que no es así, ¿no? Es al revés. Sí, es justo. Claro, no voy a dar ¿no? Como lo dan ellos, pero pues claro, algo puedes hacer ahí como una forma de empezar a moverse. Pero me hace sentido eso porque yo creo que este tema de la vejez lo escuchamos a veces en consulta, ¿no? No es algo en lo que se piense. Es más, el ser humano no piensa siquiera en el año que viene, ¿no? Económicamente, emocionalmente, socialmente, físicamente, no creo que es algo en lo que se piense. Menos se va a pensar en la vejez, ¿no? Y creo o que es muy difícil. Y creo que también, ¿sabes qué? Me quedé pensando en que tiene mucho que ver en como que no sabemos esperar, ¿no? Esto de la inmediatez, de yo ya, o sea, yo solamente me ocupo de lo inmediato, yo solamente me ocupo de lo que puedo alcanzar fácilmente, de lo que puedo ver fácilmente. Entonces, la vejez, no, pero me falta mucho, ¿no? Pero me es que voy a empezar a época, ocupar ¿no? para eso. Dijo Enrique, el aquí y el ahora. Hay una corriente psicológica, ¿no? Ahí media mafufa que el lema es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, ¿no? sí. Y vive tu vida aquí y ahora y no pienses en... Bueno, es que también pensar demasiado, también no nos pongamos tan extremos, ¿no? Pensar en demasiado en el futuro, bueno, sí, te puede generar ansiedad, ¿no? Pero, o sea, bueno, una cosa es salir en el extremo, ¿no? De decir, no, y es que si mañana, y es que, no, o sea, bueno, calma, ¿no? Pero tener un plan, no de pensarlo no pensarlo como que lo voy a hacer en un futuro, sino desde ahora hacerlo para que ese futuro, si me alcanza, ¿cómo me va a alcanzar? Yo, ¿cómo voy a llegar ahí? Y bueno, hemos hablado como en el tema de la salud, ¿no? De la salud física. También, ¿qué onda también con la salud mental, ¿no? Y también creo que en el área de las finanzas también, ¿no? Que es un tema, híjole, bien interesante y bien importante, porque también no pensamos en eso, ¿no? No pensamos en qué, en esta calidad de vida que tendré económicamente hablando, ¿no? Que pienso seguir trabajando toda la vida, en qué momento pienso retirarme, en qué momento estoy dejando de pensar que
yo necesito trabajar 15 horas diarias o 12 horas diarias o como a qué ritmo de vida. Y obviamente, aunque Enrique nos dice, pues mientras tú te sigas moviendo, bueno, sí, pero sí va a llegar un momento en el que ya no, ¿no? O sea, que físicamente ya no me va a dar. Pero es que aquí, para ser muy honestos, debe de haber un objetivo, una justificación del qué te va a orillar a moverte. Cuando estás más joven, te mueve la vanidad, te mueve el ego, te quieres ver bien para el conquistar y demás, ¿no? O sea, eso realmente es cuando te lleva al gimnasio, esa mentalidad, esa actitud, ¿sabes? Pero conforme va avanzando la vida, la verdad es que el dolor es lo que te orilla a moverte. ¿Por qué? Porque entonces es cuando habla tu médico de, oye, ¿sabes qué? Tienes tantos kilos de sobrepeso. ¿Quieres que te duela menos tu rodilla? Pues bueno, tienes que someterte a un plan de terapia física, tienes que someterte a un plan de nutrición. Y entonces la persona sedentaria que tal vez no tenía ese motivo ya de una justificación del por qué voy a ir al gimnasio, por qué después de mi jornada laboral extenuante voy a irme al gimnasio. Ya lo único que quieres es sentarte, ver la Champions y cenar, ¿no? Pero realmente se pierde mucho esa motivación, ¿no? Tú lo dices, eres casado, tienes hijos, ¿no? Normalmente estás trabajando todo el día. A veces, por este ritmo de vida, no es posible abrirse un espacio. Esa es la justificación, porque sabemos que cuando se quiere, se puede abrir espacios. Pero ya en temas de dolor, en temas de lesión, el dolor te orilla a moverte. Y de ahí, normalmente yo platico con los pacientes que ese dolor trae consigo cosas bastante buenas. Porque a veces un tema de rodilla, un tema de columna, oye, te está salvando tal vez de un infarto cerebral, de un derrame cerebral, de situaciones más serias de salud, y que la invitación al movimiento pues fue el tema de un dolor articular, ¿no? Exacto. Sí. Y justamente lo que decíamos, a lo mejor ya, o lo que decías tú, que ya cuando tenemos un problema es cuando entonces nos ocupamos, ¿no? Y ya hacemos algo al respecto, o ya tomamos cartas en el asunto. Pero ¿por qué somos así? ¿Por qué tenemos que orillarnos ante el dolor y ante estas dificultades físicas el hacer algo? ¿Por qué no podemos tener esa actitud de prevención? El mexicano vive en el aquí y el ahora. Es cultural. Sí, yo sí creo que es cultural. Yo creo que tiene que ver con una cuestión incluso de crianza y de costumbres. De usos y costumbres, no sé. Yo creo que sí tiene que ver con usos y costumbres y con un estilo de crianza justamente de nuestra cultura. Le voy a retomar dos cosas ahí. Por ejemplo, los usos y costumbres y el menú del que hablaba al principio. Y se remite un poco a lo que decía Sergio y también Enrique. Al final de cuentas es un estilo de vida y no estamos acostumbrados a desarrollar un lifestyle aquí en México, y creo que eso nos hace falta. Es decir, una vida deportiva puede ser algo que en el menú nos ayude a prevenir ese tipo de cuestiones, pero no solo eso. Incluso hablabas de la prevención financiera. Nosotros no estamos acostumbrados a hablar de dinero, incluso hasta de mal gusto hablarlo. Se ve mal, ¿no?, que hables de dinero. Sin embargo, yo creo que por lo menos a nivel familia estaría bien educar a los hijos de, bueno, mira, te voy a dar 300 pesos y trata de que te duren tanto tiempo, y esos 300 pues a lo mejor solo te puedes gastar la mitad, ¿no? Trata de ahorrar, generar ese tipo de cuestiones, pero lo mismo es un estilo de vida, es algo que nos hace falta. Y no solo eso, creo que también hay una... Pero Gallardo, ahora sí que en la cultura financiera está muy bien, ¿no?, poner estos ejemplos, pero si tú vas a ser papá y quieres inculcarle a tu hijo que, vaya, sea una persona activa, tú tendrías que dar el ejemplo. Sí, el ejemplo, claro, ser modelo. ¿Y qué están haciendo los papás actualmente, no? En su mayoría, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues no hacen nada. Realmente no hacen nada, ¿no? Y pues entiende esta parte, ¿no?, en la que pues el trabajo te absorbe mucho tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿qué puede hacer ese papá o esa mamá que trabaja todo el día para hacer algo por su físico en cuanto a cuestiones de salud? Voy a contar una pequeña anécdota. Cuando viví en Canadá, bueno, estaba viviendo en Vancouver y vivía muy cerca del mar, como a 2 calles, ¿no? Y en alguna de esas veces salí, iba yo caminando y venía una persona en una patineta. La persona esta tenía como 70 años. Y al momento que lo vi, así pensé, está como muy grande, ¿no? Y pensé así, luego me corregí, pues,
Eso en tu pueblo, pensarían en tu pueblo, ¿no? Y si hubiera puesto a ese señor patinando aquí en la Independencia, así está como muy ruco, ¿no? Así después de vejez, viruela. Después de vejez, viruela. Ese es el un chavorruco. Un chavorruco. Y no desarrollamos el lifestyle muchas veces, un estilo de vida deportivo o el que sea, por como la presión social. ¿Qué pueden decir? La gente va a criticar. Y esa persona, pues en realidad estaba haciendo lo que le gustaba. Se ve que era skater de muchos años. Yo creo que tenía como 70, delgado, enjuto, muy marcado. Y me impresionó de momento. Y ya después pensé sobre el asunto. Y creo que en México tenemos eso. Si hubiese visto esta persona nuevamente, a lo mejor acá en Tehuacán, pues ahora ya no lo criticaría. Sobre todo en Tehuacán, ¿no? ¿Sabes yo que pienso también que es una cuestión de la búsqueda del placer inmediato, ¿no? Sí. O sea, nos cuesta posponer. A ver, las tarjetas de crédito, la forma de consumo, ¿no? Todo esto es una manera que, pues tú no piensas que 18 meses se te van a hacer una eternidad, ¿no? Sí. O sea, tú dices, está el dinero aquí en la tarjeta y quiero este teléfono, quiero esta pantalla, pues bueno, vámonos, ¿no? Me endrogo, ¿no? Es decir, porque no se piensa. Bueno, pero también yo creo que también parte de la economía ya también es como un poco complicado. Bueno, a lo mejor un teléfono puede ser un poco más fácil, pero ¿qué tal una casa? ¿Qué tal un coche? Es como muy complicado comprarlo de contado, ¿no? Pero ve cómo se mueven, por ejemplo, yo no soy economista, pero cómo se mueven las cuestiones que cada vez las generaciones que son más recientes, no sé los nombres, pero que no quieren un carro, ¿no? Porque ellos ocupan Uber, ¿no? Ellos no quieren casa, ellos pagan una renta, ellos prefieren un Airbnb, ¿no? Es decir, prefieren este tipo de cosas como no pensando como, no sé, a lo mejor nuestros padres todavía nosotros nos enseñaron. No tan comprometidos con algo temporal. Oye, una casa. Pero también se vuelve más complicado, ¿no? O sea, yo sí creo que es más complicado en la actualidad, o no es tan sencillo comprarte una casa. No, claro. La inflación, ¿no? Exactamente. Ha transitado cambios. Por eso es que se vuelve, décadas. o sea, como los exactamente, los salarios, o sea, la verdad es que la vida se ha vuelto más cara. Pero, y justo como decías, a lo mejor nuestros padres o los abuelos, si era como más factible hacerse de un terreno, construir o hacerse de una casa, que ahora, que en el 2023. Pero creo que había una noción de arraigo también que era muy importante. O sea, la gente se compró una casa para vivir ahí y había una esposa para toda la vida y como que todo era más duradero. Sí. Y ahora, por ejemplo, no quieres comprar una casa porque no sabes si vas a vivir aquí toda la vida. Y por eso dices, bueno, voy a rentar y quizá después me sale una oferta de trabajo y me voy a ir a Puebla o me voy a España o lo que sea. Entonces también estas nuevas generaciones no tienen esa noción de arraigo que tenían otras generaciones. Pero ¿y qué va a pasar con la vejez? ¿No? O sea, porque a lo mejor eso lo estás pensando porque estás en un momento en el que te puedes mover constantemente. Es que ese es el problema. Es una... ¿Sabes qué? Yo cuando planteaste el tema, yo pensé en dos aspectos, ¿no? Uh-huh. El que creo que hay actualmente estas cuestiones de movilidad, lo veo por lo que ahora llaman gentrificación, ¿no? Uh-huh. Que muchos incluso estadounidenses vienen aquí a la Ciudad de México, uh-huh, viven aquí y luego se mudan a otro, o sea, como que andan viajando por Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Para costearse su vida y ahora que el dólar bajó, ¿no? Entonces ellos entrevistaban a varios y querían como irse a otro país, etcétera. Uh-huh. Y yo sí pensaba en algún momento, dije, ay, ¿dónde piensan acabar? Ajá. O sea, no sé, ¿tendrán casa en Estados Unidos? Exacto, porque yo sé que en Estados Unidos tener una casa, pues no es como, no es como que algo fácil, inclusive para ellos, con la economía que pueden sostener. Pero creo que eso no se, repito, no se piensa. Hace rato decía Enrique, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no lo pensamos? Yo tampoco sabría responder el por qué, pero es un hecho, ¿no? Pero yo creo que es cultural. No, creo que es multifactorial, no creo que sea solo una respuesta y esa sea la única, es multifactorial, pero sí creo que algo importante que influye es en la cultura, o sea, el estilo de pensamiento que tenemos como cultura. Eso es algo que influye muchísimo, porque justo decía Gallardo hace rato, cuando estaba en Vancouver, veía a un señor de 70 años que estaba en su patineta, y que aquí en Tehuacán, vamos a pensarlo, o sea, era como, incluso era... Pero fíjate que también me hizo pensar en cuando yo hago carreras, yo veo también a personas mucho más grandes que yo, que
me llevan, o sea, me ven, yo les veo el polvo, ¿no? O sea, la verdad es que yo digo, ¿cómo es posible, no? Que esta señora o este señor se ven ya grandes, o sea, más de 60 años, o igual, no sé, pero mucho más grandes que yo, que llevan un ritmo mucho mejor que el mío. Se confirma la teoría de Sí, que metabólicamente tal vez sean más jóvenes que Jessie. Sí, Confirma. pero y justo hablaba con mis alumnos de eso, o sea, cuando yo hago estas carreras yo observo mucho y yo veo que hay mujeres y hombres mucho más viejos que yo y que me llevan la delantera, pero también veo personas mucho más jóvenes que yo que corren 1 kilómetro y ya, eso es lo más que llegaron, ¿no? Y no les da la vida para más, ¿no? Es que yo creo que aquí la gente que nos haga favor de vernos, de escucharnos, pues tiene que analizar ciertas situaciones en casa, ¿no? Si tiene un familiar que se ha caído, porque esto de la vejez viene acompañado del síndrome de caídas. Y a veces uno no le presta mucha atención a que mamá ya se cayó 2, 3 veces, ¿no? Y que a razón de una de esas caídas por el tema de mujer, por el tema hormonal, menopausia, se fracturó la muñeca, se fracturó la cadera. Y que eso a su vez merma, disminuye la movilidad. Y que muchas veces no hacemos conciencia que cuando se presentan esos estadios de fracturas, de postcirugías, mucha de la estadística de esos pacientes se mueren, ¿no? Claro. Entonces no dimensionamos que esa caída no fue porque dejaste ahí el trapo mal puesto o porque el piso estaba resbaloso, es por tu falta de estabilidad, es por tu falta de equilibrio, es por tu falta de fuerza, es por tu falta de vitalidad, es porque aparte eres una persona que por tu diabetes mal controlada, por tu presión mal controlada, tienes ahí la polifarmacia a todo lo que da, no tienes el hábito de irte a mover porque tampoco, es una realidad, esa persona normalmente no tiene la amiga fitness, no tiene esa persona que se la lleven al gimnasio. ¿Qué pasa cuando, hablando de mi mamá, hablando de un familiar, ¿no?, más grande que yo, le dicen que tiene que irse a mover, ¿no? Muchas veces la persona entiende la situación, ya es obligada por el tema de salud a hacer algo. Cuando ya necesita de verdad. Pero ¿qué pasa cuando llega al gimnasio? O sea, normalmente ese tipo de personas carecen de una guía adecuada, ¿sabes? No les van a poner normalmente atención, ¿sabes? No vas a competir tal vez con esta chica fitness. Entonces, esa buena intención de querer mejorar en salud decae por la falta de motivación, por la falta de acompañamiento que se está haciendo actualmente para darle un giro a esa situación de adultos, adultos jóvenes, que ya tienen la responsabilidad ¿no?, bien clavada de hacer algo diferente por ellos. Pero, ¿qué existe en la actualidad? ¿Qué existe en cuanto a centros para que realmente puedan mejorar su salud? Esa es una muy buena pregunta y de hecho yo no me lo había preguntado, ¿no? De verdad que, y creo que fue uno de los puntos que yo puse de quién es la responsabilidad de la vejez, ¿no? Aparte, por supuesto, de la nuestra, de cada individuo que hace y que no hace para esta vejez, pero qué pasa con estas instituciones que a lo mejor esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿Quién podría ser, o estas redes de apoyo? ¿Dónde están estas redes de apoyo que hacen esta guía o que dan como una orientación para estas personas? Que esas redes de apoyo pueden llegar, pueden acabar en un lugar equivocado. Pienso, por ejemplo, Enrique mencionaba ahorita, por ejemplo, el gimnasio como un lugar en el que a lo mejor te puedas acercar de primera mano y puedes morir ignorado si no conoces lo mínimo de fisiología del cuerpo, de lo que se relaciona para por lo menos saber usar los aparatos, ¿no? Entonces, mucha gente de repente decide, bueno, pues aquí no me pelaron, y se ve que es gente que tiene como una idea más profesional y acaban en cuestiones como el Zumba o cosas así. No está mal, porque sí es una actividad física, pero alrededor de esos también se genera a veces, pues no sé cómo llamarle, como cuestiones insalubres después del ejercicio. Es decir, hay hasta memes incluso así de, bueno, ya fui al Zumba y ahora me voy a zumbar unos tacos y una coca. Y entonces
La gente piensa que porque ya hice media hora de ejercicio, pues ya me puedo empacar. Y tampoco tiene que ver. Y creo que también como mexicanos no tenemos esa salubridad, al menos alimenticia, para decir, bueno, ahorita hice ejercicio, bueno, voy a comer algo que coadyuve, que ayude, que apuntale lo que acabo de hacer físicamente. Entonces también de repente uno puede acabar en un círculo que podría parecer que te va a ayudar y te va a impulsar y de repente no vas a salir, puede ser un círculo vicioso también, ¿no? Y creo que sí es cierto, porque al menos digo, los 4 que estamos aquí, pensémoslo, ¿no? O sea, ¿qué opciones hay, por ejemplo, real en nuestro lugar? ¿Qué opciones hay reales? Saludables de alimentación a esta hora de la noche, por ejemplo. ¿Cuáles son nuestras opciones? O sea, si nosotros quisiéramos cenar ahorita... El taco, nada más, ajá, la garnacha y... Sí, esas son las opciones. Pero esas son las opciones. O sea, claro. Pues yo me quisiera comer una ensalada, ¿en dónde? Pero volvemos a de quién es la responsabilidad. O sea, pues la garnacha tampoco te dice, oye, ven. No, pero... Me vienes sudado, se ve que vienes del gimnasio, ven. Pues no. No, pero si, por ejemplo, yo te puedo decir que si hubiera la opción, yo la preferiría. Ah, bueno, pero sí, no hay. O sea, no hay esa opción. Pero falta esa motivación, ¿sabes? Normalmente uno come saludable, pero porque también la sufre, ¿sabes? Si te vas a hacer ejercicio, o sea, ya la piensas 2 veces en caer en una tentación, ¿sabes? Sí. Pero sí, siempre es vital un factor motivación, ¿sabes? Sí. Si no tienes algo bien plantado en la cabeza, a estas horas no te vas a ir a cenar una ensalada, o sea... te vas a cenar cualquier cosa y qué rico, ¿no? Porque ya es el final de la jornada, ya la verdad es que estás bien cansado, tienes sueño, quieres algo, vaya, saludable, no, ¿verdad? Algo rico, ¿no? Algo... Y entonces yo creo que si vas a tomar el plan saludable es porque ya llevaste todo un día realmente comprometido en una línea. Ah, sí. Okay, sí, es cierto. La motivación es importante. Ahorita me acordé, no recuerdo exactamente si el reel salía Dana White o Joe Rogan, estos cuates que están en la UFC. Y mencionaban que una de sus motivaciones para hacer ejercicio era, alguien le había preguntado, oye, ¿quién va a acompañar a tu hija cuando se esté casando? ¿No? Que tienen esta cuestión esa motivación tenía. De que acompañas a la hija cuando se casa, no la llevas como por el pasillo. Y él decía que había pensado en eso, ¿no? Que creo que la mujer le había preguntado, ¿y quién va a acompañar? Pues si sigues con ese estilo de vida, a lo mejor no vas a poder acompañar a tu hija. Claro. Y él dijo, no, pues yo sí quiero acompañarla, ¿no? Cuando se case, pues estaba chica la niña, ¿no? Entonces pensó, me faltan tantos años, pues mejor cambio el estilo de vida. Y la motivación, o sea, el pensar en su hija, en sus hijos, fue lo que hizo que el cambio de chip sucediera. Pero... bueno, ok, fíjate que tocaste un punto muy importante que también tiene que ver con esto y creo que también a lo mejor se relaciona un poco con el programa pasado de por qué tener hijos, porque muchas mujeres, por ejemplo, y eso me parece bastante interesante, que en aras de yo soy la mamá y yo le proveo a mis hijos de todo, a mi hija, mi hijo, mis hijos de todo, te das a la otra persona, al hijo, y tú te descuidas, ¿no? Te abandonas un poco y pues qué onda también con alimentarte sanamente, con hacer deporte, con tener actividades, y no, pero es que mi hija o es que mi hijo, y entonces ya un poco te olvidas de ti, ¿no? Y justamente puedes llegar a pensar que eternamente serás joven y dices, pero si no te cuidas, justo lo que decías, ¿cómo pretenderás llegar a una vejez digna o acompañar a tu hijo o a tu hija a estas actividades que todavía falta un montón si no estás haciendo nada? Si al contrario, te estás abandonando para... en esta idea de me voy a dar a mi hijo o a mi hija o darle todo a mi hijo y a mi hija, y entonces yo me abandono, ¿no? Entonces yo me abandono y ya no hago nada para esta vejez digna de la que hemos estado hablando, ¿no? Y no nada más en la cuestión, bueno, nos hemos como que enfocado un poquito más en la cuestión física, ¿no? Que por supuesto que tiene mucho que ver, pero creo que también en esta cuestión entra también la situación mental, que estamos haciendo para nuestra salud mental, claro, ¿no? Para social. Social, sí, porque es importante. ¿Sabes qué? Creo que también, a ver, no sé, creo que estamos coincidiendo en que es muy difícil que alguien piense como tal en su vejez.
lo estamos hablando desde el plano físico, me parece que también desde lo social, lo familiar, lo personal, también no se piensa, ¿no? Algo que me venía a la mente es que esta historia de estos papás, ¿no? Que no cumplen con su crianza, que por ahí lo hablábamos en el otro episodio, no cumplen con la cuestión de crianza, se van, ¿no? Incluso en esta cuestión de, que es como lo típico, de se van con otras mujeres, ¿no? Y andan disfrutando su juventud, y ya tienen 55, 60, ya diabéticos, ¿no? Hipertensos, sí. Y entonces ya regresan esperando que los cuiden. Exacto. Alguien se haga cargo. Que alguien se haga cargo de esto. Y entonces tú ves ahí, no pensaron en su vejez. No. O sea, ellos No te en algún hiciste momento consideraron que iban a estar pues así toda la vida. Hay una persona que tiene 60 años que me decía apenas, yo tenía 30 y yo estaba físicamente, ¿no? O sea, ¿no? Pues bueno. Óptimo, ajá. Me decía súper potente, ¿no? Sabroso. Sabroso. Sí. Y él me decía, yo dije, yo voy a tener 60 y va a comer el mundo. Dice, tengo 59 ya pegando a los 60 y, o sea, mírame. O sea, estoy, pero ya lo que decía ahorita explicaba Enrique del músculo, ¿no? Sí. Ya estoy súper atrofiado, ya no doy. Entonces, bueno. Y socialmente qué te vuelves difícil. una carga. Claro. Eso, te vuelves una carga. Y él decía, carga. incluso, ¿no? La familia, pues también como que la hice pedazos, ¿no? Y claro, hoy quiero regresar, pero pues ya, o sea, también a las personas, la familia con la que quiero regresar es como... Sí, no. Veo La los ya, niños. amigo, ya, ¿no? Descartada. Fíjate, ya ahí viene otro problema, ¿no? Incluso donde... Yo creo que la vejez es de las etapas, yo diría la segunda más vulnerable del ser humano, ¿no? Una me parece la infancia y otra la vejez. Y creo que en la vejez de pronto ya, pues obviamente sabemos, ¿no? Hay un deterioro cognitivo, hay ciertos cambios, incluso hay una sensibilidad importante, ¿no? Y creo que ahí es donde esta persona me decía, o sea, yo ya me duele que mi hijo no me hable, ¿no? En una semana. O sea, durante cuántos años a mí me valía, pero, o sea, yo era el que no hablaba, a mí me buscaban, pero yo era el que no accedía. Y entonces esta persona en esta reflexión, no sé si esta catarsis que estaba ahí haciendo contándome estas cosas. Un poco sí. Yo creo que finalmente también ese es un aspecto que abunda. Claro. ¿Cuántos hombres, no conocemos porque es muy común en hombres, que hacen esta situación, no piensan en su vejez en cualquier aspecto y llegan esperando que alguien se apiade, que alguien tenga lástima, Como dices, que alguien se haga cargo de ellos? Veo dos líneas. Hoy voy a rescatar, creo que es importante. Pensamos que siempre vamos a ser jóvenes y creo que eso es hasta socialmente no afecta solo a los mexicanos, creo que a todos nos pasa, ¿no? Hay películas y bueno, el libro de Oscar Wilde, quien lee, el libro va de esta persona que compra un cuadro o manda hacer un cuadro y hay como una especie de embrujo en el que el cuadro es el que va envejeciendo y él lo que hace es guardar el cuadro como en un cuarto y está cubierto y él no envejece, pero el cuadro sí. El cuadro sí. Entonces la gente que logra ver ahí ve lo horrible de la vejez, en cambio esta persona no envejece, se mantiene. Y creo que es un deseo bastante humano. Sí. A quienes les gusten las películas de vampiros, por ejemplo, viven 300 años y siempre son esbeltos, se mantienen físicamente bellísimos, ¿no? Sí. Ahí recuerdo también... Maribel Guardia. Ahí está memes de eso, ¿no? Acá de Maribel Guardia con 60, yo con 30, que es lo que hablaba Enrique, ¿no? Sí, exactamente. No siempre significa que la edad cronológica sea... Coincide, ¿no? Y esa es una de las líneas. Yo veo que el deseo humano es el de mantenernos jóvenes, quedarnos jóvenes. Siempre voy a vivir esto. Y es evidente que no, con esto que nos cuentas y seguramente muchas personas. La otra era la noción de la muerte que tenemos en México. Creo que no planeamos al futuro porque sí hay no sé cómo llamarle, pero la muerte está rondando siempre. Entonces, uno no planea porque dices, bueno, capaz si para el rato ya me cae por ahí la mala suerte y me aplasta un camión y ya para qué junté tanto, para qué preví tanto, para qué me estresé tanto. Entonces, pues, lo que tengo ahorita y con eso me la voy llevando. A lo mejor planeas para una semana, un mes, no demasiado, pero sí hay una cuestión, una noción de la muerte que nos está ahí resonando a todos los mexicanos.
Hay una canción ahí de Rodrigo González, ¿no?, que habla de eso. Y al final lo alcanza la muerte. Él muere muy joven, ¿no?, en el terremoto del 85. Entonces creo que esas dos líneas hacen que tengamos esta como inconsciencia juvenil, a veces ya no tan jóvenes, ¿no? Pues tener 40 y decir, bueno, es que todavía aguanto otro rato. Y de repente te alcanza la vulnerabilidad, la fragilidad, la enfermedad, la muerte. Sí. Eso, fíjate, me encanta lo que dices, ¿no? Te alcanza la vulnerabilidad porque eso te va a alcanzar en algún momento. Sí. Sí o sí te va a alcanzar. Y creo que, fíjense, hace ratito también, antes de que empezara el programa, estábamos hablando, yo les comentaba, ¿no?, de este asesor financiero que yo consulté. Y yo les decía, ¿no?, lo que él me compartía acerca de incluso de sus clientes, de que cuál era la edad en la que la gente se acercaba a él para hacer un plan de ahorro para el retiro en la cuestión económica, ¿no? Y él decía que solo tenía un cliente de menos de 30 años. Dice, es el único cliente que tengo que tiene menos de 30 años que ya está haciendo un plan de ahorro para el retiro, ¿no? Ya está pensando financieramente cómo va a vivir su vejez, ¿no? O sea, la edad que por ejemplo, él dice, entre antes empieces, pues, por ejemplo, a los 50 es muy factible, ¿no? 55, ¿no? Es muy factible que tú puedas pensar en tu retiro. Alguna vez escuché a Eduard Punset, como divulgador de la ciencia, es catalán, si no me equivoco, en el que contaba una anécdota. Los temas sobre el cerebro le interesaban mucho. Y decía que alguna vez vio a un oficial de tránsito regañando a un muchacho como de 20 años porque iba en la motocicleta a todo lo que daba, ¿no? Y le estaba diciendo, no, pues es que debes de bajar la velocidad, estás corriendo peligro. Y que Eduard Punset, así como de la nada, se acercó y le dijo, lo que le estés diciendo no te está escuchando. Es el desarrollo del lóbulo frontal, que es el de la responsabilidad, del miedo, no termina de desarrollarse hasta los 20 y tantos años, 28, algo así. Dice, entonces ahorita todo lo que le digas no va a funcionar, él es irresponsable, es temerario, y eso tiene que ver con su desarrollo fisiológico. Y pienso en eso, o sea, eso también tiene una lógica fisiológica. O sea, cuando tienes en los 20 no estás pensando, ay, pues me voy a romper una pierna y voy a quedar paralítico y no voy a poder trabajar. Es algo que no te preocupa. Sí. En cambio, cuando ya después de los 30, cuando ya tu lóbulo frontal está totalmente desarrollado, ya conoces las nociones del peligro, entonces empiezas a decir, bueno, es que aquí ya puedo, ¿qué voy a hacer? Tengo que enfrentarme a ciertas cuestiones, y es cuando empiezas a planear. Bueno, pero la verdad es que llegar a eso, perdón, Jessy, no, sí. Llegar a eso es todo un proceso psicológico, ¿eh? Yo leí un artículo que habla sobre la castración, ¿no? Y habla de que el ser humano, bueno, el ser, muchas veces, aunque vive este tipo de aspectos, como siempre hay alguien por ahí como rescatándolo, algún otro recurso, algunas otras cuestiones, siempre llega como a tener esta cuestión muy infantil de, pues no tengo que hacerme responsable o pensar en el futuro porque siempre hay alguien que se va a hacer cargo, ¿no? Que me va a ayudar, que me va a salvar, que me va a sacar, y entonces pues no lo tengo que hacer. Y hablan de que hay una etapa donde se hace, y comentaba este autor que él cree que aún adultos, ¿no?, siendo muy maduros y demás, tienen algo de esto, pero que hay personas que lo tienen muy, muy marcado, ¿no? Que tienen 40 años, tienen hijos, y se pueden quedar en ceros, pero pues para ellos no es ningún problema, ¿no? Económicamente, por ejemplo. Pensando que los hijos se harán cargo. Sí, pensando que alguien algo va a pasar. La divina providencia en México. Pues, el pensamiento mágico. Dios ¿sí? Proveerá, mañana sale. Hay una, y deja ahora con, bueno, no quiero meterme en temas de esos, pero ahora con esos apoyos y becas que se dan, yo escuchaba a mamá, una paciente que le decía, ay, hija, pues mira, no te preocupes, creo que el viernes van a depositar lo de tu beca. Entonces, pues ya ahorita, aunque nos quedemos sin nada, así, ¿no? Ya ahí pues, nos recuperamos. Y ay, ¿qué tal? Y la chica le decía, y yo, fíjate, ahí me sentí muy, muy orgulloso, ¿no? Que la chica le decía, ay, ¿qué tal? Y no. Sí, ¿qué tal que no depositan? Porque no nos esperamos. Ya que depositen, ya entonces lo gastamos. La chica de 20 años diciéndole a la mamá de 50 y tantos, oye, pues nos esperamos, ¿no? O sea, ya que llegue el recurso, pues ya entonces ya lo compramos. Se vuelve más como consciente. quieras, ¿no? Ajá, más consciente. Pero entonces el resultado de una mala vejez tiene que ver con una inconsciencia, ¿no? Sí, en estas etapas juveniles, ¿no? Y vaya, rescatándolo del tema del cerebro y del intelecto, pues lo decía Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Premio Nobel de la Medicina. Nos debe de preocupar, o mejor dicho, no nos debe de preocupar las arrugas del rostro, sino las del cerebro.
porque de ellas sí se dan cuenta los colegas, los alumnos, nuestros pacientes. Y esto yo lo encamino al tema de qué estamos haciendo realmente para tener una vejez digna. Dejando ya de lado el tema también de la actividad física, del ejercicio, ¿no? O sea, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus relaciones personales? ¿Cómo está la novia? Las redes de apoyo. Tu espacio en el que vives. Claro. ¿Cómo está tu fuente laboral? ¿No? O sea, estas proyecciones que te determinan como, pues, una persona social, ¿no? O sea, ¿cómo lo que estás construyendo en el presente te va a ser de beneficio en un futuro? O sea, yo veo pacientes que tienen su enfermera, que los tienen, ¿no? Súper bien presentados, bañaditos, claro. Son unos señorones, fincaron, están tranquilos, se alimentan bien, tienen sus visitas médicas cada cierto tiempo, pero fueron personas que de más jóvenes, vaya, se proyectaron, trabajaron. ¿Qué estamos haciendo en este momento, sabes? ¿Qué estamos haciendo para construir una seguridad social a largo plazo, ¿no? Oye, Enrique, y eso no también tiene que ver, digo, no sé, por ejemplo, en lo que tú mencionas, no sé si también tendrá que ver incluso con el nivel socioeconómico. ¿No tendrá que ver también eso? Yo creo, ¿no? No sé, porque fíjate que yo apoyaba a una chica que es fisioterapeuta ahí en Coapan con la atención psicológica. Y ella, bueno, Coapan es una comunidad muy cerca aquí de Tehuacán, todavía con costumbres indígenas muy arraigadas. Y en esa sabiduría popular, muchas mujeres, ahí fíjate que se ve esta cuestión, ¿no? De los hombres y las mujeres. Tú ves a las mujeres, claro, a veces con el cansancio, pues el desgaste, físico, ¿no? De toda una vida de trabajo, pero económicamente las ves muy, activas. Muy solventes, muy solventes, muy solventes, ¿no? Porque ellas desde traen una cultura, y más en esta comunidad, traen una cultura, aunque sí, de mucho trabajo. De mucho trabajo, sí, pero también de mucho ahorro, ¿no? Y entonces tú ves a una cuapeña, que les llaman a las personas que andan vendiendo sus productos, llega el taxi, pues el taxi es de ellas, ¿no? El permiso es de ellas, ¿no? Normalmente. Sí, o sea, ese tipo de... Pero no también tiene que ver, como decías, por ejemplo, a lo mejor estas mujeres, pues a lo mejor difícilmente se van a un buen restaurante, o se van a viajar, o se van al cine, o se compran ropa cara. Y creo que por eso decía que tal vez tenga que ver con una cuestión socioeconómica, ¿no? Bueno, a lo mejor ahí hasta cultural, porque efectivamente estas mujeres tienen mucho ahorro, porque esto de vámonos de viaje, o de compramos ropa cara, o incluso artículos de tecnología avanzados, etcétera, pues no tienen como esta cultura de comprarlo, ¿no? O este hábito de comprar. Es que yo creo que la vida es un balance, ¿sabes? O sea, no todo es, y tú lo sabes, gris o blanco. O negro, blanco y negro. Mira, yo creo que al final, entre vivir una vida en la que tú tengas presente que el ejercicio tiene que formar parte de tu vida, vaya, un horario, un tiempo destinado de tu día a moverte, es vital, pero también va a ser vital irte a trabajar. Si eres proveedor, si tienes una familia, va a ser vital que le des tiempo de calidad a tu pareja y a tus hijos. Pero creo que la magia está al final en repartir de manera adecuada los tiempos. Porque el tema del económico, no, la verdad es que eso al final, o sea, si solamente tiramos la balanza a lo económico, no es cierto. Hay gente que fue muy trabajadora, les fue re bien, y que todo ese dinero que generaron en su vida lo están ocupando ahora para rehabilitarse, recobrar la salud. Sí. Ahora están recobrando la salud. Sí. He conocido casos en donde ya la persona trabajó un montón, obviamente dejó de lado su salud, se malpasó, dobleteó turnos, que la verdad, si platicamos con gente de nuestra edad, es lo que hacen, dobletear, trabajar los fines de semana, aquí uno presente, ¿verdad? Pero al final es muchas eso, ¿no? horas. Claro, al final llega un momento de tu vida que ya tienes el espacio libre para disfrutar, para viajar. Ya no das. No, ¿sabes qué? La ciática no me deja tranquilo. Oye, la rodilla, tengo un desgaste articular terrible. Terminan operados. Son situaciones que ya, por más que quieren disfrutar de la vida, no es posible. Porque también sería un error proyectar todo el trabajo económico y todo nuestro trabajo físico para vivir una vida, una vejez plena,
Pero no, o sea, ahí sí entra el aquí y el ahora. O sea, disfruta el momento, pero de manera consciente, ¿no? Con temas de salud, con temas de trabajo, con temas de esparcimiento. Tomarte una buena copa de vez en cuando, para nada está mal, ¿no? Sí. Pero aquí el problema es eso. Somos muy apasionados y tiramos la balanza a un sector en específico. Mucho trabajo y dejas de lado todo lo demás. Y años pasan y es cuando se traducen estos problemas. Creo que cada generación tiene sus filias. A veces tiene que ver con geografías, pero creo que cada generación las tiene. Por ejemplo, estas señoras que mencionas, creo que sí coincide un poco con lo que describe Jessy, de pues a lo mejor llevan una vida demasiado sacrificada, al menos en el área del esparcimiento, y dices, bueno, pues no viajo y no gasto tanto, pero a final de los días pues tienen una solvencia económica importante. Creo que ahora incluso hay hasta un término que se llama clase media low cost. Los centennials, generación Z, se están dando todos los lujos y no están, como dice Enrique, pues previendo con conciencia o viviendo con conciencia. Si es sí el momento, entonces se me antoja un viaje, pues me voy, ¿no? Porque claro. Y se me antoja un vinito, pues me voy, ¿no? Pero están siempre al borde de la quiebra económica, es decir, al día. Si les pasa algo, es decir, el coche tiene alguna falla que no tenían planeada, pues eso mueve las finanzas completamente y es que se tengan que ajustar en las siguientes 2 o 3 semanas. Entonces también creo que es generacional. Estamos me parece, entrando en una generación que es demasiado hedonista. No porque esté bien o mal, para nada hay una carga moral, pero sí hay una cuestión que sería como juzgarlo a partir de una realidad en la que pues el mundo requiere un equilibrio financiero, físico, de esparcimiento de todos, ¿no? Entonces no podemos, como creo que no, estas nuevas generaciones como que ceden demasiado al impulso. Es un concierto y oye, por esta vida líquida que tenemos, ¿no? De la inmediatez, o sea, realmente todo es así, el TikTok, Bauman, ¿no? Exactamente. Ajá, sí, acá todo líquido. todo es rápido, ¿no? Sí. El TikTok es rápido. Es más, si un video dura más de 3 minutos, no. Que sí, ¿no? O sea, exactamente. Fíjate ¿no? que estaba viendo las estadísticas de que hacemos esto del programa en CEDIET y nos da estadísticas, yo no lo había visto hasta apenas, de cuántos minutos nos ven las personas, ¿no? Y tenemos un video que de programas pasados que tiene como 2,000 visualizaciones, ¿no? Y tiene en promedio 1 minuto. Sí. O sea, en promedio es 1 minuto. 1 minuto el que ven. ¿No? El 80% de las personas que nos ven ahí es 1 minuto. De ahí que los Reels, los TikToks, todo eso tenga más short, éxito. Tienen más éxito, más vistas. Exacto. Pero entonces, ¿quién está hablando de la inmediatez y su asociación con la frustración? O sea, es que no sabemos esperar. Exacto. Te mando yo un WhatsApp y necesito que lo contestes ya mismo. Te veo en línea, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no? Porque imagínate ahora los chiquitos que ya les ponen el Paw Patrol y 1000 cosas, no saben esperar. No. Nosotros para ver caricaturas teníamos que esperar los comerciales o Dragon Ball hasta la otra los días semana. viernes, claro. Sí. Cada Sabías semana. esperar. Un capítulo nuevo. Ahora los niños no saben esperar. Te enseñaban a esperar. Los Sí. adultos ya también tenemos escasa paciencia porque todo es inmediato, ¿no? Pero entonces, pues yo creo que volvemos a lo mismo. En esta inmediatez del disfrute, ¿qué estás haciendo para hacer un contrapeso al futuro, a tu vejez? ¿Quién de las personas jóvenes está pagando un seguro de vida? Hablas de un concierto, hablas de un vino, hablas de una buena comida. ¿Qué pasa cuando la persona se accidenta? Sí. ¿Qué pasa con esa economía familiar? Son las personas que tienen que vender, que tienen que pedir préstamos, que se empeñan, o sea, y al final, si se termina muriendo la persona, es un desbalance tremendo para todo el seno familiar. Claro. De eso nadie habla. Entonces, pues es muy fácil vivir la vida rica, ¿no? Claro que hay que darnos gustos. Yo creo que claro que es sano disfrutar de la vida, claro, pero en un correcto balance, ¿no? Es que y aparte este balance, ¿qué te lo da? O sea, es este justo balance, este equilibrio entre una cosa, entre otra y entre la otra. ¿Cómo? Una inteligencia emocional que obviamente la mayoría de la población no va con ustedes, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, es un hecho que sí es más, ¿no? Sergio, o sea, que sí ha aumentado
pero no a lo que debería. Pero eso es bueno, o sea, y esto se tiene que promover, esto es bueno, o sea. Sí, que se promueva. Yo creo que sí está habiendo como un cambio en la social, en cómo percibimos el futuro. Porque sí hay más gimnasios, por lo menos en la ciudad podemos verlo. Hay más centros de ayuda psicológica. Hay como que las opciones en el menú, por lo menos para la salud, la idea de la salud se están abriendo. Integral. Sí. Incluso más espacios de fisioterapia, ¿no? Sí, Ocupamos yo creo que más coaches, ¿no? Que nos coachen sobre estos temas, sobre el tema de la salud mental, sobre el tema de la salud salud física. Le estás dando en el punto. ¿Sabes por qué? Porque muchos van, pero no por una cura. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes entran a un proceso y no se sostienen, ¿no? Sí, más de 4 o 5 sesiones? No. Porque aparte de eso, ¿no? O sea, ya dime qué. Claro. Ya dime cómo le hago, así como de quieren que vuelvo a hacerse cargo, ¿no? Se quieren hacer cargo. Eso claro, o sea, sí, efectivamente, tienes un problema y no te quieres hacer cargo de eso que tú ya construiste. Por falta de responsabilidad. Sí. Pero el gimnasio es lo mismo, o sea, tú puedes tener toda la lana para pagar el gimnasio, pero hasta hay chistes, ¿no? En enero de que vas para... Todo el mundo va en enero y vas un mes, ¿no? Pero ¿qué tan comprometido estás con mejorar tu salud? Hacerte cargo. O sea, ya lo pagué, pues voy, ¿no? Sí, es que hasta esa lección me parece que tiene que ver con hablaba de inteligencia emocional, Enrique, creo que de la conciencia, ¿no? O sea, yo por ejemplo en algún punto hace 2 años empecé a hacer dieta, pesaba yo ya 105 kilos, ¿no? Empecé a hacer dieta, pero dije, a ver, ¿qué? Hasta mi terapeuta me decía, bueno, vas a hacer dieta, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que que es Enrique, no? La motivación. ¿Cuál es la motivación? Y yo le decía, mueve? ¿sabes qué? Que estoy muy incómodo. O sea, que ya sentarme, comer, a dormir, es muy incómodo. Y entonces yo ya no quiero estar así. Entonces en ese momento bajé, no, sí empezaba yo, bajé a 80, ¿no? Bajé, pero porque uno se abandona, Exacto. como bien lo mencionabas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Creo que no vivimos esa vida con conciencia. Con la conciencia de... Porque no estamos pensando en cómo me va a afectar eso, de que qué me va a afectar si me dejo estos 20 kilos de más, ¿no? O sea, como no lo estamos pensando en un futuro, sino lo estamos pensando en el ahorita. Como Así ahorita es. no me duele, ¿no? Pues mira, tengo 20, pero, o sea, a lo mejor dices, bueno, tú dijiste me siento incómodo, pero hay mucha gente que dice, no, pues no me duele nada. Compro la playera más grande. Exacto, y ya, no pasa nada, ¿no? Volvemos a la inmediatez. Exactamente. Ahorita. Por eso creo que tiene mucho que ver que no nos pensemos tanto en cómo queremos llegar. No nos hemos preguntado cómo queremos llegar a esta vejez digna. Una vejez digna en donde tú mínimamente te puedas valer por ti mismo en todos los aspectos, tanto físicamente como económicamente, como mentalmente. Que no dependas de alguien que te mantenga económicamente, que te limpie el trasero, ¿no? Claro, que te mueva de un lado a otro, o que incluso esto, ¿no? De que tú pierdas incluso tu propia voluntad, que ya no tengas ni voz ni voto en tu familia, ¿no? Que ya nadie te haga caso. Oye, hasta en el tema, fíjate, hay un tema ahí, ahorita que mencionaste esto, por ejemplo, una manera, escuchaba yo por un abogado que decía, señores, señoras, ustedes no den inmediatamente la herencia a los hijos, ¿no? Quédense con hay un término legal, quédense con como el usufructo vitalicio de los bienes materiales. Sí. Ustedes van a tener 80, a lo mejor no van a tener la lucidez ni la fuerza, y entonces, si los hijos no se hacen cargo de ustedes por amor, que lo hagan por interés. Claro. ¿No? Por interés. Dice, o quédense con sus bienes y ya al último momento firman el testamento. Bueno, pero no también sé. como los criaste, ¿no? Sí, bueno, La quién sabe. avaricia es la avaricia. Yo creo que todos tenemos aquí un antecedente familiar en el que por alguna circunstancia la familia se disgustó, se peleó por un tema legal. Y todos conocemos una historia en la que los papás heredaron en vida y terminan arrimados en un cuarto. Así es. Porque ya repartieron, a mi abuela le pasó, mi abuela empezó a dar y acabó, falleció desafortunadamente en un cuarto rentado ¿no? Con la mínima atención posible, porque lo que hizo ella es dar. Yo he pensado en irme a una casa de retiro. Mira, ese sería mi sueño. Pero una buena casa de retiro te vale mensualmente 20,000 pesos. Sí, por eso hay que hacer un plan de ahorro para el retiro. Claro, pero entonces también, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué estamos emprendiendo en la actualidad
para que te lleve un panorama de estas circunstancias, Sí. ¿no? Digo, ahorita la vida es muy rica, ¿no? Gracias a Dios estamos completos, nos movilizamos sin ningún problema, pero ¿qué va a pasar en unos años, ¿no? Pero ¿qué estamos trabajando tanto financieramente como físicamente en términos de salud, en términos de nutrición? Es un compendio de muchas cosas, ¿no? Sí. Que realmente jamás analizamos, ¿no? Sí. Nunca nos preocupamos por este tipo de cosas, ¿no? Y del cual México está lleno de ejemplos. Es todas las cosas. Hablamos de la vulnerabilidad no solo física, sino también financiera. Por ejemplo, esta cuestión de los cerillitos ancianos en los supermercados. Que los quitaron con la pandemia. Los quitaron con la pandemia y algunos incluso terminaron pidiendo limosna, ¿no? Como por dioseros. Sí. Es un tema ahí que muestra la radiografía de cómo somos como mexicanos, ¿no? La curva en 20 años se viene a la baja. O sea, lo que no hemos reflexionado es que vamos a ser más ancianos en 20 años. O sea, ese es el problema. ¿Qué va a sostener al final a la economía, al país? O sea, sí. ¿qué hemos proyectado como sociedad para cuidar de nosotros, gente mayor en un futuro? O sea, la verdad es que nadie platica de estos temas, ¿no? Además de la carga financiera que eso representa para los gobiernos. Claro. Leía un artículo en el Financiero que decía que en el 2000 era la población de la tercera edad era más o menos el 8%. Para el 2023, de acuerdo a las estadísticas, va a ser más o menos 15%. Y eso representa ya en términos financieros Claro. billones, no millones, billones de pesos, Sí, con los en cuales salud, el Estado tiene que operar todo. en salud, exacto. A veces en estipendios ahora con el presidente Andrés Manuel creo que le da a los viejitos. Entonces todo ese dinero sale de algún lado. O sea, no es como que del cielo, desde los impuestos. Pero por ejemplo, esa carga fiscal podría haberse ocupado en cualquier otra cosa si preveemos, ¿no? Preveemos sobre todo enfermedades, cosas así. Pero pues no prevemos nada. Yo he dado pláticas de prevención de lesiones y la verdad es que la gente no va. O sea, no hace ninguna reflexión hasta que ya está lesionado y es cuando le empiezas a hablar sobre pues los beneficios de hacer un buen calentamiento, etc. Y es cuando realmente se pone en acción. Pero no, la verdad es que la gente no prevé nada. Lo ves con los seguros, lo ves con el tema del ejercicio, lo ves con el tema financiero. O sea, la verdad es que no estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, que también nada es garantía, ¿no? También eso también es importante decirlo, pero bueno, o sea, si de por sí haciendo lo que tendríamos que hacer no es garantía, pensémoslo en que si ni siquiera lo hacemos, ¿no? Claro. O sea, claro que tampoco es garantía, y eso también es importante decirlo, que si llevas una buena alimentación, un buen ejercicio, ya garantizamos que tú tendrás, ¿no? ¿Cuántas personas veganas han muerto de un cáncer? Dices, ¿qué onda? Sí. Las personas que fumaron toda la vida no se mueren de No eso. se muere, sí. No, la Sí, vida no es garantía. es un albur a veces. Exactamente, nada es garantía, pero justamente si nosotros tampoco hacemos que suceda, pues menos, ¿verdad? O sea, creo que le arriesgamos mucho más, ¿no? Yo creo que este tema nos da como para todavía mucho más, a lo mejor hacemos una parte 2, ¿qué tal? Bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando este tema por este capítulo, si es que hiciéramos una segunda parte? ¿En qué nos deja pensando? Porque justamente este programa eso es lo que quiere, que reflexionemos, que analicemos, que nos preguntemos cosas, aunque no haya una respuesta específica, pero que sí nos deje pensando, que ya con eso es bastante, ¿no? Claro. ¿Con qué nos quedamos? Si podemos irlo, quien quiera empezar. Yo los invitaría a pensar a las personas, nuestros oyentes, sobre la noción de vejez que tienen. Creo que, como mencionó al principio, hay opciones. ¿Cómo se imaginan su vejez? ¿Qué creen que sería lo más importante? ¿Cuál de todos estos factores que mencionamos es el que más les preocupa y por qué razón? Escríbanos y podemos ir discutiendo ahí en las redes sociales. Claro, su opinión es importante. Bueno, mi conclusión o la invitación para quienes nos escuchan o nos ven, pues es justamente, creo que no hay un punto exacto o un equilibrio exacto de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Creo que cada uno siempre está, creo que el equilibrio es una utopía, ¿no? Que finalmente nosotros tratamos de alcanzar cierto bienestar, cierta estabilidad, cierto equilibrio, pero entender que, bueno,
es imposible, en algo nos vamos a equivocar. Claro. O sea, me estoy cuidando a lo mejor en mi alimentación y descuido el trabajo y descuido a lo mejor la cuestión familiar, descuido otros aspectos, ¿no? Pero creo que es sano, me doy cuenta, lo voy reparando, voy corrigiendo, ¿no? Siempre incluso se plantea, ¿no? A veces desde la salud mental como que el equilibrio no es una línea recta, ¿no? Claro. Que no tenga ningún ancho donde tienes que ir transitando, sino hay un margen, ¿no? Que te permite moverte de un lado a otro, y que eso finalmente creo que si tú lo concibes en tu vida y tratas de buscar el equilibrio entendiendo todas las dificultades que tenemos como seres humanos, más en esto de tratar de hacer cosas sanas, porque el ser humano, que ya hablaríamos en otro programa de eso, el ser humano no es que alguien que busque siempre, ¿no? su bienestar o su salud, al contrario, a veces también tenemos esta otra parte que también nos lleva a lo que los psicoanalistas llaman la pulsión de muerte, ¿no? Pero bueno, pues esa sería mi conclusión final. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Yo creo que al final la invitación que hago es el hacer un poco de reflexión acerca de los problemas del sedentarismo, todo lo que conlleva, qué estamos haciendo actualmente que pueda beneficiarnos en salud, ¿no? Y creo que al final, como seres humanos, queremos ser más vitales, queremos tener mayor energía, queremos estar muy bien de salud porque tenemos muchos proyectos en la cabeza, viajar, tal vez, los que estamos solteros, casarnos, tener hijos algún día, pero ¿cómo te visualizas en esos momentos de la vida? Te visualizas fuerte, te visualizas bajando, subiendo escaleras, cargando la maleta de esos niños. ¿Cómo te ves? Y yo creo que para construir, para materializar esa imagen seguramente muy poética y bonita que tienes en la cabeza, pues tienes que mantenerte fuerte. Y la fuerza viene acompañada de el hábito de moverse. Entonces hay que estar atacando continuamente esta invitación de la cama, del sillón, de Netflix, de fin de semana, de palomitas, que ojo, no es que esté mal, ¿no? Sí, claro. Pero de vez en cuando. De vez en cuando. Es la justa medida. El equilibrio del que hablábamos. Que piensen en su motivación, que es lo que mencionaba. También, así es. exacto. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es esa llama, ese llamado de día al día que te dice a ti, levántate de la cama? ¿Qué es lo que te mueve? Yo creo que si nos agarramos a ese sentido de vida, podemos dignificar, ¿no?, nuestra existencia, y yo creo que la dignificación viene de vivir mejor. Entiéndase como esto sea de manera personal, ¿verdad? Pues bien, yo la verdad también lo que quiero invitarlos es a justamente que pensemos qué estamos haciendo para esta vejez digna, que aunque no haya una respuesta concreta, solamente con la reflexión, invitarlos justamente a la reflexión, invitar al cuestionamiento, como siempre este programa es lo que quiere, y bueno, que la respuesta sea de cada persona, sea individual, y como dice Gallardo, pues déjenos ahí sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, etcétera, lo que ustedes gusten dejarnos ahí. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, y bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chau, chau.